Bueno, me encontré una página en internet bastante interesante con un tema, bueno, en realidad con varios temas de cosas pues bastante innovadoras relacionadas al medio ambiente. ¿Listo? La página se llama eltierrero.com. De hecho, ven aquí, les coloco el enlace a todos para que todos investiguen y de pronto pueden encontrar algo relacionado. Sí, ahí, entonces, ustedes ingresan al tierrero.com en la parte aquí ambiental. Ahí les van a salir diferentes notas y proyectos y diferentes vainas. Entonces, mire, peruano desarrolla una máquina que extrae el agua del aire para cultivar en desiertos. Entonces, se lee en el articulito, aquí ya explica cómo funciona la máquina, pues hay algunos como boceticos ahí y tal. Eh, sí, vea que aquí está el prototipo pues de la máquina instalada, no sé cuánto. Entonces, esto, ¿por qué pensé en ustedes? Porque obviamente como conozco las problemáticas y cómo las están trabajando, cuando me enviaron los conceptos de proyecto, estuve mirando que se están limitando, y esto hablo para todos los grupos, ¿no? No solamente digamos, ustedes en particular que me mandaron el concepto de proyecto, sino los grupos que me mandaron el concepto de proyecto, siento que a veces se están limitando en las propuestas. Me refiero a que se están cerrando la posibilidad de que cuando inicien ese proceso creativo, las propuestas sean diferentes las de unos compañeros con respecto a las de ustedes. ¿Sí? Por ejemplo, si somos 5 integrantes en un grupo, con el concepto de proyecto lo que estamos haciendo es limitarnos a que todos tengamos la misma propuesta y lo único que varíe en esa propuesta sean los aspectos o criterios personalizables o elegibles. Por ejemplo, el color de la propuesta, la forma de la propuesta, la estética de la propuesta, pero en términos generales todas las propuestas van a funcionar de la misma manera o con la misma tecnología. Y no necesariamente tiene que ser eso, porque si no a la hora de compararlas, ¿cómo va a poder usted establecer cuál es la mejor si todas funcionan de la misma manera y todas trabajan igual? ¿Sí? Entonces, lo ideal sería que esas alternativas de diseño que ustedes están generando puedan cambiar, o sea, puedan tener ligeros cambios en tecnología, en funcionamiento, en instalación, interacción con el usuario para generar diversas propuestas. ¿Sí? Mire que aquí hay un videito pues que explica cómo funciona el tema y todo. También hay por ahí para los de La Guajira, los que están haciendo el proyecto de La Guajira, mire, está esta maquinita acá que dice, crean dispositivo que convierte el agua de mar en potable para ayudar a familias necesitadas. Entonces aquí muestran pues como el montaje con el prototipo ahí, tan, explican cómo funciona, miren que él tiene una forma modular, valga la redundancia, que se puede modular con ella misma y aquí explican cómo funciona. Entonces esto como análisis tecnológico no significa que las propuestas que estén ahí las vayan a implementar, no. Significa es que como análisis tecnológico pueden darse ustedes cuenta de otros elementos y de la innovación que tienen estas tecnologías en función de las problemáticas que ustedes están analizando o que analizaron ya para la generación de las propuestas. Entonces mire, por ejemplo, cómo explican aquí la propuesta, la dividen en partes, a cada parte saben qué es lo que, o dicen aquí qué es lo que hace. Bueno, sí, mire que por acá está el videito de los. Y así en términos generales, mire, si ustedes se meten aquí donde dice ambiental, van a encontrar varias cosas ahí chéveres, hay unos inventos muy bacanos, pues que no necesariamente tienen que ver como con los problemas que tienen los grupos en este momento, pero son cosas que son bastante interesantes, que de pronto podrían ustedes extraer conceptos de allí. Y esto se les digo a nivel profesional, cuando uno tiene una problemática, no necesariamente, digamos que una de las estrategias creativas que hay es que no necesariamente yo tengo que basarme en modelos
de cosas que hagan lo mismo que yo estoy investigando para solucionar la problemática, es decir, tecnologías existentes que hacen lo mismo que yo quiero que haga, sino cosas en general cualquiera. Entonces, péguense unas navegadas en internet extensas, largas, donde vean cosas interesantes que les puedan dar a ustedes ideas sobre o conceptos sobre cómo poder implementarlos dentro de sus alternativas. Entonces, ahí tienen 58 páginas para que se diviertan buscando cosas. Sí, mire, por ejemplo, joven desarrolla un sistema que produce energía más limpia con las olas del mar. Desarrollan un robot solar que separa los microplásticos de la playa. Países Bajos convierte más de 300 paradas de autobuses en jardines para abejas. Bueno, hay un montón de cosas allí, pues bastante interesante. Entonces, búsquense los detalles, ¿sí? de las diferentes notas que hay aquí. Esta página me parece muy chévere. Incluso tienen un grupo en Facebook. ¿Listo? Para que de pronto lo sigan y ahí les salen las notificaciones de las noticias. Entonces les quería traer esta paginita como para que la tengan de referencia y empiecen a revisar cositas. ¿Listo? Bueno, muchachos, de acuerdo, o sea, ya cerrando con ese paréntesis allí, bueno, por ahí Marlon también acaba de mandar un enlace como con una... De hecho, venga un momentico, se las voy a dejar por acá. Mira, aquí en la sala de chats les voy a dejar los enlaces que les acabé de poner. Sí, para que les queden ahí y los puedan investigar. Bueno, ahí les dejo esa parte. En la programación tenemos que la semana 9, bueno, ya hicimos el tema de la coevaluación, vamos a ver el tema 7. Este tema entra dentro de la rúbrica. La rúbrica yo se las expliqué una parte la semana pasada, pero recuerden que hubo otra parte que quedó ahí como en veremos, precisamente porque depende de los temas que vamos a ver. Entonces, el tema que vamos a ver hoy, como aspecto teórico, tiene que ver precisamente con el proceso de generación de alternativas y sobre todo con el proceso de selección de alternativas. Este acá. Entonces, bueno, ojo, aquí hay documentación en la carpeta. Cuando ustedes acceden a la carpeta de los temas de la semana 9, está la presentación que vamos a ver ahorita y la documentación de cómo o sea, para que complementa, digamos, el conocimiento. Bien. Entonces, bueno, yo les voy a presentar el método AHP para la selección de alternativas. Entonces, bueno, vamos a conectar este tema con lo último que vimos la semana pasada. Bueno, las últimas dos clases. La clase hace 15 días nosotros estuvimos hablando de el tema de la generación del concepto. Entonces ya tenemos el concepto de proyecto, se supone que ya todos los grupos al día de hoy lo deberían tener, y el concepto de proyecto es la descripción de esas alternativas en las que ustedes van a pensar, de cuál es la definición del objeto, ¿sí? Si es, por ejemplo, una lavadora, si es un dispositivo que hace tal cosa, es un dispositivo que permite la seguridad en no sé dónde, es un dispositivo que filtra el agua o convierte el agua en no sé qué. Eso, sí, entonces define el producto, le da funciones al producto o aclara las funciones del producto, dice cómo se usa el producto, qué materiales utiliza o a través de los cuales está construido el producto, quién utiliza el producto, en qué contexto se utiliza, cuál es el valor agregado, cuál es la tecnología que utiliza, ¿sí? Para funcionar.
cuáles son las funciones del producto. Entonces, todo ese concepto de proyecto, que algunos de los grupos me enviaron y que yo se los puse en las correcciones, después de que yo tengo ese concepto, entonces viene la generación de alternativas, que es el concepto de diseño. Recuerden que es concepto de proyecto, concepto de diseño y concepto de producto. Esos son los tres tipos de conceptos. Entonces ya nosotros tenemos el de proyecto, que es la descripción, y ahora viene la generación de alternativas, que es el concepto de diseño, que es el que ustedes van a presentar en la semana 12, perdón, en la semana 11. Entonces, ¿en qué consiste esa parte? Nosotros la semana pasada vimos estrategias creativas. Entonces vimos 4 estrategias creativas. Una que se llama pensamiento lateral, que tiene a su vez 4 subestrategias y piedra en el camino. Bueno, vimos varias. Vimos otro método que se llama el método de Scamper, que Scamper es un acrónimo donde significa sustituir, magnificar, combinar, bueno, son varias cositas allí. Vimos también la lluvia de ideas, que ustedes eso ya lo saben manejar, y vimos también la ingeniería inversa. Entonces, la idea es que ustedes con alguna de esas metodologías para incentivar la creatividad generen las alternativas basándose en el concepto de proyecto. Y después de que ustedes tienen las alternativas, entonces digamos hay un grupo que tiene 5 integrantes. Entonces los integrantes generan las alternativas y al final tienen, digamos, una cada uno, por decir algo, ¿sí? Entonces cada uno tiene su alternativa, lo que quiere decir que en ese grupo hay 5 alternativas diferentes. Bueno, entonces aquí viene la pregunta, ¿cuál de todas escojo? Si es que todas son muy buenas, ¿sí? Porque si, digamos, hay 4 malas y hay una que es buena, pues obviamente ya uno sabe que uno se va por la buena y listo. Pero si, por ejemplo, todas las 5 son buenas, o hay 4 buenas y una mala, o hay 3 buenas y 2 malas, entonces, ¿cómo hago para escoger esas 3? ¿Cómo hago para identificar cuál es la que tiene una viabilidad? ¿Listo? Entonces, para eso es precisamente la aplicación del método AHP para la selección de alternativas. Entonces, bueno, así es como se conecta este tema con lo que ya venimos trabajando. Entonces, ¿qué es el método AHP? AHP es un acrónimo que significa Proceso Analítico de Jerarquía, ¿sí? Es una sigla en inglés de estas palabras. Proceso Analítico de Jerarquía. Entonces, ¿qué es el método AHP? Es un modelo multicriterio. Estos criterios vamos a hablar ahorita cuáles son, pero por lo general pueden ser como ayuda los objetivos que utilizamos dentro del árbol de objetivos. Ahorita les voy a explicar eso. Entonces es un modelo multicriterio que sirve para resolver complejos problemas de decisión. Y ojo, se basa en el juicio de las personas que toman decisiones. Es decir, si una persona aplica el método AHP a unas alternativas, no necesariamente esa respuesta que obtuvo esa persona puede coincidir con el juicio de otra persona que aplicó el método. Es decir, el método es preciso, pero va de acuerdo al planteamiento o a la posición que tome desde el punto de vista del análisis de la persona que está, valga la redundancia, analizando la metodología. ¿Sí? Es decir, el resultado puede variar de acuerdo al analista, a la persona que está aplicando el método. Entonces, eso quiero que quede claro. Por eso, esta parte del AHP la van a hacer en grupo. La idea es que consideren los pensamientos de los 5 o 4 integrantes de cada grupo. Entonces, bueno, ¿a qué se puede aplicar? A cualquier tipo de decisión que involucre múltiples criterios que sean finitos, obviamente, o sea, que tengan un fin, independientemente de que sean criterios numéricos o no. Entonces aquí está, un mismo problema de decisión puede tener diferentes resultados dependiendo de quién analice el método AHP. Entonces, ¿para qué nos puede servir el método AHP, la aplicación del método AHP? Por ejemplo, para definir
el cliente objetivo. Es decir, nosotros tenemos, como por ejemplo el caso que tenemos ahorita, vamos a montar un restaurante, por decir algo, y tenemos tres diferentes tipos de clientes. Entonces me sirve, o yo quiero dirigir mis servicios, el servicio del restaurante, y lo puedo dirigir a tres diferentes tipos de clientes. Digamos, en el caso que nos compete, que vamos a ver ahorita, niños de colegio, jóvenes universitarios o personas trabajadoras, ¿sí? Profesionales ya que están trabajando. Entonces, ¿hacia cuál mercado o hacia cuál de esos tres públicos objetivos quiero yo dirigir el servicio? Se hace difícil porque ahí tengo que considerar elementos como el presupuesto, el servicio que voy a prestar, la cantidad de personas, por ejemplo, que van a ir a mi restaurante o que pueden ir a mi restaurante de acuerdo a la zona geográfica donde esté ubicado. Es decir, tengo varios elementos para analizar y el método me puede llevar a definir a cuál de los tres clientes o tipos de clientes puedo yo ofrecer mis servicios. ¿Listo? También me puede servir para subcontratar partes o productos complejos. Supongamos que usted tiene una línea de producción. Digamos, usted tiene una planta de producción de automóviles y resulta que usted tiene tres proveedores de llantas. Entonces, por ejemplo, tiene un proveedor en Latinoamérica, tiene otro proveedor en Europa y otro proveedor en Asia. Entonces, el método le puede ayudar a definir cuál es el mejor proveedor para usted, ¿sí? Para subcontratar esas partes, las llantas que me están llegando. Entonces, ¿cuáles pueden ser los criterios comparativos allí? Por ejemplo, que hayan unas llantas de mejor calidad, por ejemplo, cuáles son las llantas que son más económicas en relación al costo-beneficio, por ejemplo, cuáles son las llantas que me llegan más rápido, ¿sí? Que llegan más rápido desde afuera para yo poder alimentar mi línea de producción. Entonces, esos son criterios que yo puedo tener en cuenta para la calificación de alguna de estas alternativas. Ubicación o reubicación de plantas, oficinas, casas matrices, centros de distribución, etc. Les hago una pregunta. Me imagino que todos conocen Colombina y todos saben qué es Colombina, ¿sí? Obviamente es una empresa colombiana que desarrolla dulces. Les pregunta, ¿dónde tiene Colombina las plantas de producción? En Colombia, ¿no? ¿En qué parte están? ¿Alguien sabe? Miguel dice por acá que hay una en Tuluá. Bueno, no es en Tuluá prácticamente, pero es por Tuluá. Es por los lados de Tuluá. Sí, como en Profe, la vía. por la vía panamericana como Cali, Santander de Clichaba también hay una. Ajá, sí, exacto. Bueno, entonces em, pille que las diferentes plantas de producción de Colombina, digamos, si nos vamos de un tema regional, geográficamente están ubicadas en el Valle del Cauca, ¿correcto? ¿Alguien me dice por qué las plantas de producción de Colombina están ubicadas en el Valle del Cauca? Por Profe, el yo. ingenio del azúcar. Ajá. Por la caña de azúcar, correcto. Es decir, por la materia prima que se utiliza para los dulces. O evidentemente es el azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Mire que allí, si yo, por ejemplo, voy a montar una fábrica, y en este caso la fábrica es de dulces, si la voy a montar aquí en Colombia, tengo, por ejemplo, una decisión, listo, la voy a montar en el Valle del Cauca, eso ya lo sé por la materia prima. Pero, ¿qué otras características o criterios pueden ser elementos de juicio que permitan que yo escoja la mejor ubicación geográfica para una planta de procesamiento de dulces o de fabricación de dulces? Entonces piensen, por ejemplo, mire, Colombina no solamente está aquí por el tema de la cercanía con la materia prima, ¿sí? Sería ilógico, por ejemplo, que pusiera una planta de producción de dulces en Bogotá, porque llevar el azúcar desde
donde se produce, que es el Valle del Cauca, hasta Cundinamarca, tiene un costo adicional. Entonces, eso lo tendría que asumir el producto terminado, ¿correcto? Pero no solamente eso, sino que Colombina es una empresa que exporta sus dulces al exterior, a otros países. Y para eso necesita ¿qué? El puerto de Buenaventura. ¿Listo? Entonces la cercanía con el puerto de Buenaventura también es un elemento o un objetivo a cumplir, porque entre más lejos esté yo del puerto, pues obviamente el transporte de esos dulces hasta allá me va a salir más costoso. ¿Sí? ¿Qué otro criterio puede tener allí el tema de la ubicación de la planta? Entonces mire lo que son las zonas francas. ¿Qué es una zona franca? Una zona que pone el gobierno, donde las empresas que estén ubicadas dentro de esa zona franca tienen exenciones de impuestos, es decir, no les toca pagar unos determinados impuestos, y precisamente eso es para generar crecimiento económico. ¿Sí? Si yo como dueño de una empresa pongo mi planta de producción allá, pues relajado porque no estoy pagando impuestos, lo que quiere decir que estoy generando muchas más utilidades, o el gobierno me está favoreciendo con eso para generar muchas más utilidades. Y aquí hay varias zonas francas en el Valle del Cauca. Entonces mire que ahí tengo tres criterios diferentes comparativos para saber, por ejemplo, dónde puedo ubicar una planta de fabricación. Así como si voy a ubicar mis oficinas. Ah, pero es que las oficinas de Colombina, ¿dónde están? Hay unas aquí en Cali, hay otras que están en Bogotá, claro, porque es que en Bogotá es un centro de negocios. Entonces, como el negociar en este caso para una oficina es más importante, yo produzco desde el Valle del Cauca, pero negocio en Bogotá, o negocio en Estados Unidos, o en Panamá, o en Centroamérica, en cualquier parte. ¿Listo? Entonces ya ahí cambia el criterio. ¿Por qué? Porque el objetivo es diferente. Entonces pilas allí. Selección de nuevos sistemas avanzados de manufactura y ensamble. Entonces yo tengo una empresa que fabrica pañales, por ejemplo, y voy a hacer cambio de la máquina que fabrica los pañales. Entonces puedo tener tres diferentes proveedores, digamos, una máquina en Estados Unidos, una máquina en Alemania y una máquina en China. Entonces yo digo, bueno, la más económica de todas es la máquina que hay en China, pero resulta que es la de más mala calidad. ¿Sí? Toca hacerle mantenimiento periódico una vez a la semana. Una máquina que está más o menos a buen precio es la de Estados Unidos. Tiene una calidad buena, una calidad muy buena, pero tengo un problema, y es que cuando voy a importar diferentes cosas de allá, o los insumos o las vainas, siempre los tengo que importar desde Estados Unidos y no puedo utilizarlos del producto nacional. Entonces tengo esa problemática. Y tercero está la alemana. La alemana es la más costosa, puedo utilizar los insumos de Colombia y es de muy buena calidad, pero tengo el problema, es que se demoran muchísimo en enviarla. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ahí hay un problema que tiene una difícil solución, porque ¿cuál de las tres, de acuerdo a las diferentes ventajas o beneficios que tiene, puedo utilizar? ¿Sí? Puedo comprar. Selección de proveedores, personal y equipo. Entonces usted tiene una empresa y abre un puesto, una vacante para que la gente vaya y se presente a trabajar. Y resulta que usted pide unas condiciones específicas de profesionales de diseño gráfico, por ejemplo. Entonces hay una persona que se presenta y es recién graduado y tiene una maestría en comunicación editorial. Listo. Hay otra persona que solamente tiene el pregrado, pero tiene 14 años de experiencia. Bien. Y hay otra persona que tiene 6 años de experiencia, que tiene un posgrado y que adicionalmente, entonces también tiene un doctorado pues en comunicación gráfica. Entonces, obviamente va a ser el que más va a cobrar. Entonces ahí, bueno, a mí me interesa la experiencia del que más tiene, el posgrado de la persona que, digamos, el doctorado de la persona que ha estudiado más,
pero el salario que le puedo pagar al que solamente tiene el pregrado y se acaba de graduar. Entonces, ¿cuál de los tres escojo? Entonces, allí es un problema de difícil solución que tengo que eh, resolver. Y para lo que lo vamos a utilizar, por ejemplo, en el proyecto formativo integrador, que son la selección de alternativas de diseño de productos o procesos. Entonces, por ejemplo, si usted tiene las 5 alternativas de sus compañeros, debe encontrar los criterios adecuados que permitan comparar esas 5 alternativas para saber cuál es la mejor. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a aplicar aquí en el proyecto formativo integrador. ¿Listo? Entonces, voy a continuar aquí con el ejemplo. Esta es la estructura Profe, jerárquica, por eso se llama AHP, ¿sí? Analytic Hierarchy Process, o sea, proceso analítico de jerarquía. Cuando nosotros hablamos de jerarquía, ¿qué entienden ustedes por jerarquía? pues para ver cuáles son los criterios más importantes. Ajá, correcto. Por acá Miguel también me dice que orden de relevancia. Cuando uno habla, uno escucha mucho en las noticias deportivas, ¿no? Que la jerarquía del Tigre Falcao, que hizo no sé qué, cuántos goles en tal parte, no sé cuánto. Entonces, ¿qué es la jerarquía? Pues que el hombre está jugando muchísimo y que eso le permitió hacer no sé cuántos goles, ¿sí? Entonces, la jerarquía es que él como jugador tiene mucho más valor, o sea, como dominante del juego, pues, del balón, tiene mucho más valor que sus otros compañeros. Entonces, cuando se habla de jerarquía es precisamente eso, cuál es el orden de relevancia o cuál es el que va en un orden de importancia más arriba que otros. Si nosotros hablamos de una estructura jerárquica dentro del método AHP, esta es la estructura jerárquica, porque el AHP se presenta por niveles. El primer nivel es el objetivo a alcanzar. En este caso, el objetivo puede ser cualquiera de estos. Por ejemplo, definir un cliente objetivo para mi negocio, cuál alternativa de diseño responde mejor a la problemática, cuál es el nuevo sistema o la nueva maquinaria que voy a traer, o sea, elegir la mejor maquinaria para fabricar pañales, ¿sí? Ese es el objetivo número uno o el que está en el nivel número uno. Luego viene el nivel 2, que son los criterios. Estos criterios de aquí básicamente son los criterios a través de los cuales yo voy a comparar las diferentes alternativas para saber cuál cumple mejor, cuál de esas alternativas cumple mejor cada uno de esos criterios. Entonces, estos son los criterios, por ejemplo, en lo que les habla de Colombina. Por ejemplo, el criterio 1, acceso a la materia prima. Criterio 2, ubicación geográfica con respecto al puerto de Buenaventura. ¿Sí? ¿Cuál está más cerca o cercanía con respecto al puerto de Buenaventura? Tercero, posibilidad de estar dentro de una zona franca, ¿sí? Para exenciones del gobierno. Entonces, esos pueden ser criterios Profe, comparativos. Ajá. en función al proyecto, pues de cada uno de los grupos, esos criterios tienen que ir relacionados, como por decirlo así, con los atributos los atributos de diseño que iban relacionados a metas y objetivos. Sí, señor, exactamente como lo acabas de decir. Les voy a mostrar aquí algo que les había comentado en clases anteriores. Cuando nosotros, y de hecho para allá iba, muchas gracias por hacerme la introducción allí. Cuando nosotros vimos el árbol de objetivos, acuérdense que por aquí decíamos que para realizar el árbol de objetivos solamente íbamos a utilizar metas y objetivos, ¿no? Y que íbamos a dejar a un lado los medios de implementación, las restricciones y las funciones, ¿no? Pero también cuando estábamos hablando de la clasificación de esos atributos, mire que aquí cuando nosotros decíamos clasificación de los atributos de diseño y cuando empezamos a definir cuáles eran las metas y objetivos, mire lo que dice acá, fines o requerimientos escalables que se procuran alcanzar. Plantean lo que el diseño será en vez de lo que debe hacer. Ojo, mire lo que dice acá.
se presentan para ser medios de alguna manera y mire, ayudan a elegir entre configuraciones de diseño alternativas. Entonces yo les dije, este punto de aquí lo vamos a retomar para en la semana 8, 9 más o menos, porque exactamente como dice el compañero, los criterios comparativos pueden surgir de los grupos de atributos que son metas y objetivos. Es decir, eso es lo que debe alcanzar la propuesta. Entonces, es totalmente válido que ustedes utilicen como criterios de comparación el alcance de los objetivos. Les voy a poner un ejemplo para que les quede aún más claro. Supongamos que tienen digamos, hay un grupo de 4 personas que tiene 4 alternativas y esas alternativas ustedes las van a comparar. ¿A través de qué la pueden comparar? Criterio 1. Por ejemplo, si dentro de la investigación salió un atributo que decía que el producto debe ser económico. ¿Sí? Su producción, por ejemplo, debe ser económica. Entonces, ese es un criterio comparativo. ¿Cuál de todas las alternativas es más económica de producir? Entonces, ahí ganará una o quedará, digamos, de última otra o estará como en la mitad otra, ¿sí? Otro criterio puede ser, por ejemplo, el producto debe ser liviano. Listo, ¿cuál de todos es el más liviano? Otro objetivo pudo haber sido que sea fácil de usar. Entonces, ¿cuál de todos los productos es más fácil de usar? Que sea fácil de instalar es otro objetivo. ¿Cuál de todos los productos es más fácil de instalar? ¿Listo? Entonces mire que de acuerdo a los diferentes metas y objetivos que ustedes tengan, esas metas y objetivos pueden ser los mismos criterios de comparación. Obviamente usted no va a escoger los criterios de comparación, es decir, las metas y objetivos que menos valen. Entonces para eso se hizo el árbol de objetivos. En el árbol de objetivos, o más bien, ¿qué hizo el árbol de objetivos o qué hace el árbol de objetivos al final? Establece el nivel de importancia de qué. Entonces recuerden que cuando nosotros hacemos el árbol de objetivos, lo que intentamos es, a través de la metodología, cuando nosotros ponderamos ese árbol, establecemos cuál es el grado de importancia de unos objetivos sobre otros. ¿Para qué? Para que como conclusión empecemos a generar atributos de diseño, atributos formales, funcionales, eh, de colores, o sea, implementaciones, bueno, de diferentes elementos que me permitan entender cómo va a generarse la alternativa de diseño. Entonces, esos atributos, esos objetivos que resultaron favorecidos, o sea, que resultaron con un puntaje más alto dentro de los diferentes niveles, son los que yo voy a utilizar aquí o los que podría utilizar como criterios. No quiere decir que sean los únicos, ¿sí? Porque estos también pueden ser criterios extraídos de la investigación, o sea, cosas importantes que haya hecho el usuario y que se necesite cumplir. Pues que no necesariamente tiene que estar como objetivos, pero que relacionados a la investigación y a la problemática también los puede generar. Pero una idea muy concreta de cómo sacar esos criterios puede ser, como lo dijo el compañero ahorita, revolcar y buscar pues como entre las metas y objetivos de acuerdo a la conclusión que ustedes tengan del árbol de objetivos. Es decir, los objetivos que en el árbol tienen un orden de importancia, un mayor orden de importancia, pues los sacan y esos son los que pueden ofrecer acá como criterios comparativos. ¿Listo? Entonces, Profe, ajá. eh, una pregunta ahí. Cuando nos explicaste la rúbrica, dice que nos centráramos en explicar cómo era su forma, cómo se instalaba, el funcionamiento y todo eso, y también recalcaste de que cómo se le podría hacer mantenimiento, ¿no? Explicar eso en Alternativa. cada Ajá. idea que uno presente. Sí, aunque uno no haya colocado en sus metas y objetivos de que, de que Que pues sea es de fácil fácil de hacerle mantenimiento. mantenimiento, Ajá. eso se puede tener en cuenta como criterio, obviamente,
porque pues uno explica cómo es su mantenimiento en la presentación de la idea. Claro, lo que pasa es que digamos que hay unos criterios que se generan a través de la investigación y hay otros criterios que se generan a través de digamos, de la intuición. Porque si vos decís, por ejemplo, que sea fácil de manejar, que sea económico, que sea efectivo al cumplir las funciones, que sea innovador, pues directamente no estás diciendo que sea fácil de hacerle mantenimiento, pero si ya dijiste que era fácil de manejar, por ejemplo, pues que sea fácil de usar es un criterio que está relacionado también con el mantenimiento. ¿Sí? Que sea duradero, que sea resistente, también son criterios que de manera indirecta me están llevando a entender que la propuesta debería ser de fácil mantenimiento. Y obviamente si yo lo hago de fácil mantenimiento, pues antes lo que estoy haciendo es colaborando con que el objeto sea mejor, ¿no? Que tenga un beneficio adicional. Entonces, a través de ese beneficio, por ejemplo, podría comercializar el producto. ¿Usted qué prefiere? Y esto pues en términos de ponerle un ejemplo concreto. Digamos, si hay una lavadora a la que usted cada 15 días tiene que cambiarle, digamos, o tiene que limpiarle el filtro, el filtro de agua, y para quitar el filtro de agua tiene que quitar 10 cosas diferentes, prefiere esa lavadora a otra lavadora que cambiarle el filtro de agua o limpiarlo sea simplemente 2 pasos, ¿sí? Quitar, limpiar y volver a poner. Pues obviamente usted prefiere eh, la que es más fácil. ¿Listo? Entonces, en términos generales, así no haya estado como característica, hay atributos que uno puede generar a través de la intuición, de lo que le está diciendo, de tratar de relacionar la información que le está diciendo el cliente, de cómo podría llegar a ser. Entonces, eso es una buena alternativa a la hora de también elegir criterios, por ejemplo, que era lo que les decía ahorita. No necesariamente es un criterio que usted tuvo en cuenta en el árbol de objetivos y lo calificó dentro de ese grado de importancia, pero por intuición usted sabe que es un criterio que relaciona a todas las alternativas. Entonces puede ser un criterio que lo lleve a seleccionar bien. ¿Listo? No sé si te queda claro con lo que te acabo de decir. O sea que por lo que entiendo es que si uno ve un criterio que puede, pues, salir de forma indirecta, pues, de cada alternativa, ¿no? Aunque ese criterio no lo hayamos calificado en ese árbol de objetivos y vemos que es importante tenerlo en cuenta, entonces el criterio también se puede mencionar ahí, ¿no? Sí, Aunque no total, haya tenido su calificación. total. Es muy válido hacerlo de esa manera también. O sea, sí es un criterio importante porque también el criterio no nació de pronto en la investigación, pero sí nace en el desarrollo de la alternativa. Por ejemplo, usted nota que las alternativas, hay unas que son difíciles de hacerle mantenimiento y otras fáciles, y eso va a beneficiar, por ejemplo, la venta u otro criterio que sí haya analizado, por ejemplo, en el árbol de objetivos, como de hacer más comercial al producto. Un elemento que lo hace más comercial es el fácil mantenimiento, ¿sí? Porque obviamente, como con el ejemplo que le expliqué ahora, si el objeto tiene un fácil mantenimiento, va a ser mucho más factible de que la gente lo compre por sobre otro que es complicado de hacerle mantenimiento. Entonces, mire que hay criterios que uno puede generar a través de la intuición, obviamente que estén relacionados con la temática de las alternativas que se están generando, para orientarlo y compararlo para saber cuál alternativa es mejor. ¿Sí? Es totalmente cierto lo que estás diciendo. Entonces, bueno, continuando con el tema de la estructura jerárquica, entonces tenemos el objetivo a cumplir por el método, los criterios que ya vimos de acuerdo a la intervención del compañero que pueden ser objetivos, ¿sí? Los atributos objetivos, o generados también por lo que hablábamos ahorita de la relación entre la información, es decir, de manera intuitiva se dan estos criterios también. Pueden ser básicamente criterios comparativos que relacionen el tercer nivel,
que son las alternativas. Entonces aquí coloco las diferentes opciones. Mire lo que me muestra aquí la estructura jerárquica, me muestra aquí un montón de líneas que están entrelazadas. Entonces, ¿en qué consiste el método? El método consiste en que yo puedo comparar cada una de las alternativas con cada criterio para saber cuál de las, en este caso de las 3 opciones o 5 opciones o 6 o 7 o las que sean, ¿sí? Cada una de estas opciones en función del criterio 1, cuál cumple mejor, luego en función del criterio 2, cuál cumple mejor, cuál de las alternativas cumple mejor el criterio 2, cuál de las alternativas cumple mejor el criterio 3 y el criterio 4, el criterio 5, 6, 7, el número de criterios que uno pueda elaborar, ¿listo? Y luego lo que voy a hacer es dar el grado de importancia que tiene cada uno de estos criterios en función del objetivo, ¿listo? Eso es lo que viene aquí en esta diapositiva. ¿Qué tengo como proceso de entrada? ¿Sí? Como esta parte, es decir, ¿qué elementos ingresan a la HP? Ingresan los objetivos, que son los que se ubican aquí arriba, o sea, ¿cuál es el objetivo de aplicar el proceso AHP? Ingresan los criterios y opciones, es decir, cuando hablamos de los criterios, estamos hablando de los objetivos que debe cumplir cada una de las alternativas en función de establecer cuál lo hace mejor y cuál alternativa hace o desarrolla mejor el criterio, y las opciones, que son las diferentes alternativas. Pero también lo que vamos a hacer es cuál es la prioridad de cada criterio, es decir, cuál de estos importa más en función del objetivo y las prioridades de cada opción con respecto a los criterios, es decir, cuál de estas 3 opciones, en este caso, cumple mejor el criterio 1, el criterio 2, el criterio 3 y el criterio 4. Y cuando yo realizo el proceso, obtengo como salida el orden priorizado de las opciones, es decir, esta es la más adecuada porque cumple mejor esta y esta alternativa, o estas 2 alternativas o una alternativa, pero resulta que de los 4 criterios de evaluación hay uno que es más importante en función del objetivo. ¿Sí? Entonces, al final, ¿qué va a hacer el AHP? Me va a sugerir, bueno, va a votar 2 cosas. El orden priorizado de las opciones, es decir, cuál de estas opciones cumple mejor los criterios en función del objetivo, pero también me va a ayudar a identificar los elementos buenos relacionados obviamente con los objetivos que tienen las otras alternativas. ¿Sí? O sea, por ejemplo, hay 2 alternativas que están muy parejas y una ganó por muy poco. Bueno, el método me va a decir, esta fue la que ganó, pero no se olvide que las otras alternativas, las que estuvieron muy parejas con esa, también tienen otras características que usted puede rescatar para implementar en la alternativa ganadora. ¿Listo? Entonces vamos a ver el paso a paso para hacer esto. Bueno, el primer paso es ordenar las variables que hay que analizar. Entonces les voy a poner el ejemplo acá. El ejemplo que nosotros vamos a trabajar es, mire, el objetivo es del método, de aplicación del método, es que escoger el mejor cliente para un restaurante. Esto es un caso real. Este caso real lo hicieron, si no estoy mal, era en una tesis, la aplicación fue una tesis de unas peladas de mercadeo que estudiaron en la universidad, y el objetivo de esto era, digamos, ellas tenían la aplicación en la tesis, estaban ayudando a una persona a montar un restaurante. Entonces, para saber cómo dirigir y cómo aumentar la clientela y bueno, todo eso, o sea, todas las estrategias, lo que hicieron fue implementar este método AHP para saber a cuál de los diferentes tipos de clientes podrían dirigir los servicios del restaurante. ¿Por qué es importante saber a qué tipo de cliente necesito yo dirigir los servicios de un restaurante? Porque no es lo mismo, si yo voy a hacer, por ejemplo, o sea, no es lo mismo el montaje de un restaurante en términos de mesas, de la cocina, de la decoración del sitio, de la música que pongo, ese tipo de cosas. No es lo mismo, por ejemplo, montar un restaurante donde haya un plato que valga 20.000 pesos a un plato que el corrientazo valga 7.000, ¿sí?
Usted por 7.000 pesos un almuerzo se aguanta en que las paredes estén en repello. Pero si ya usted va a pagar 25.000 pesos, 30.000 pesos, o sea, un plato costoso, pues ir a comer a un restaurante donde le cobren todo eso y que las paredes estén repelladas, no aguanta, ¿sí o no? Entonces mire que ahí hay diferentes elementos y en este caso se analizaron varias variables. Esto era para montar un restaurante que quedaba por ahí como por donde, al frente de la Javeriana. Visto como esa zona de allí, anteriormente por ahí por donde está el concesionario de la Ford y unas edificaciones nuevas que hicieron como aparta estudios. Por ahí habían anteriormente, o sea, le estoy hablando hace muchos años, por allá por los años 2000, entre el 2000 y el 2009, habían muchos restaurantes y muchas cositas así. Entonces, un cliente quería montar un restaurante, pero él no sabía a qué cliente, perdón, a qué tipo de mercado quería o podía dirigirse. Entonces, las peladas le colaboraron en esa parte con la tesis y ellas establecieron las diferentes variables. En este caso, cuando estamos hablando de las variables, estamos hablando de los criterios comparativos versus las alternativas. En este caso, las alternativas eran, como el objetivo es escoger el mejor cliente para un restaurante, las alternativas eran 3 diferentes tipos de cliente. El cliente de los colegios, es decir, los niños de colegio, los jóvenes universitarios y las personas que trabajan en los ejecutivos. ¿Por qué esos 3 clientes? Porque en la zona donde iba a estar montado el restaurante, pues tenemos colegios, ¿sí? Por ahí queda el Berchmans, el Claret, queda, bueno, por el lado más acá de la Autónoma queda el Pío XII, es decir, hay varios colegios por esa zona. Universitario, pues esa es la zona de universitario. Al frente tenían la Javeriana, a una cuadrita tienen ICESI, más arriba por allá está la San Buenaventura, por este lado de acá está la Autónoma, más allá está la Santo Tomás y la Universidad Antonio Nariño. Bueno, tienen varias universidades, la Católica también está como por los lados de la San Buenaventura. Entonces mire que hay varias universidades donde ese público pues amerita obviamente que se tenga en cuenta. Y el tema de los ejecutivos, pues también toda la vida por allí han habido empresas. Entonces, si usted, por ejemplo, ve ahí diagonal a la Universidad ICESI, hay como un mallcito o un centro comercial donde hay instaladas varias empresas ahí, ¿sí? Más abajo, pues ahí al lado de Carulla, también hay una empresa que creo que es como de químicos o no sé qué vaina. Hay, por ejemplo, la clínica del Rayón, la no sé qué, tan, sí, entonces hay varias empresas, es decir, gente que trabaja y también es un mercado que vale la pena dirigirse a él. Entonces ahora, ¿cuáles son los criterios comparativos? En este caso los criterios se basaron en 3 cosas. El presupuesto con el que cuentan los diferentes públicos. Estamos hablando del año 2000 más o menos, ¿no? Donde los colegiales contaban con 2.000 pesos, el presupuesto de los universitarios era de 5.000 y el presupuesto, esto digamos presupuesto por un almuerzo, ¿no? Y el presupuesto de los ejecutivos era hasta 20.000. En términos del mercado, es decir, el número de personas que podían asistir o pueden asistir al restaurante, es en el colegial 250 personas, en el universitario 300 personas y en el ejecutivo 150 personas. Y el tercer criterio era la frecuencia con la que ese número de personas van a ir o podrían ir en días por semana. Entonces la frecuencia del colegial es 5 días por semana, es decir, 250 personas con 2.000 pesos cada una, 5 días a la semana. En el universitario, 3 días por semana, es decir, 300 personas con 5.000 pesos, 3 días por semana. Y en el ejecutivo, 5 días por semana, es decir, 150 personas con 20.000 pesos, 5 días por semana. Listo. Mira que ya tenemos el objetivo principal en el nivel 1. En el nivel 2 tenemos los criterios y en el nivel 3 las alternativas. Así a vuelo de pájaro, si ustedes tuvieran esta problemática, ¿cuál escogen? O sea, ¿cuál creen ustedes que sería el mejor cliente para un restaurante? Montado en esa zona, ¿no?
El Profe, el universitario, ¿no? ejecutivo. María José primero y después Esteban. Profe, pues yo creo que el ejecutivo, porque pues si multiplicamos el presupuesto por las personas, eso da como 3 millones y van 5 días a la semana. Ajá. Y el Ahora, universitario, pues da algo menor. listo, pero hay que tener en cuenta, María José, una cosa es que cuando hablamos de presupuesto, digamos que ese es el presupuesto que el público se podría gastar. No implica que el almuerzo vaya a costar 20.000, ¿sí? Implica que ese es el presupuesto máximo que puede tener una persona. Bien, Esteban, ¿qué tiene ahí para aportar? Ah, no, profe, pues o sea, yo iba a decir universitario, pero con lo que acabas de decir, pues ya no cuadra. Listo, entonces pille, bueno, aquí evidenciamos una cosa y es que estamos como en duda, o sea, o es el universitario o el ejecutivo, de pronto el colegial no porque es el que menos Profe, una presupuesto tiene. pregunta. Ajá, Para eso no, también no sería importante saber más o menos en promedio cuánto costaría un almuerzo, por decirlo así, en esa ubicación. Más o menos, claro, por ¿cuál fue el dato supuesto, que dieron ahí? claro, por supuesto, digamos que una de las características de dónde salieron estos datos fue a través de investigación, porque empezaron a revisar restaurantes cerca en la zona para saber más o menos cuánto cobraban los almuerzos. Entonces, por ejemplo, los almuerzos que estaban por ahí cerquita, como eso es economía de estudiante, estábamos hablando de más o menos unos 5.000 pesos. Pero si usted ya se viene abajo, como por los lados de Ciudad Jardín, donde queda Rodicio, donde por ahí hay como hay unos restaurantes que son como más caritos, de ahí fue que sacaron el tema de los 20.000. Les estoy hablando de esa época, ¿no? Porque hoy en día, pues uno para almorzar con 20.000, en cualquier parte le cobran a usted 20.000 pesos. ¿Sí? Entonces, claro, esos datos salen de la investigación, precisamente. Entonces, estaba buena la intervención ahí de Juan Carlos. Entonces, listo. Mire que ahí acabamos de evidenciar que hay un problema. Y el problema es que no podemos finalmente definir si soy el ejecutivo del universitario. Mire que aquí yo tengo un máximo de 20.000 pesos que podría invertir en, en el almuerzo, pero son 150 personas. Aquí tengo 5.000, pero aquí son 300 personas. Ah, sí, pero es que aquí son 5 días a la semana y aquí son 3 días a la semana. Y aquí tengo, digamos, un mercado medio con poco presupuesto, pero con alta cantidad de días a la semana. Entonces mire que ahí como que hay un equilibrio como entre las tres cosas y se hace difícil de resolver. Evidentemente, si yo tuviera aquí que el ejecutivo tiene mayor presupuesto, aquí no fuera 150, sino que fueran 400 personas, y aquí fueran 7 días por semana, pues de una yo digo que el ejecutivo, porque pues para qué voy a ponerme como comúnmente se dice, a botar pólvora en gallinazos, ¿sí? En estos dos, si este tiene las tres alternativas y son mejores. Entonces, se hace obviamente el proceso cuando se tiene dudas sobre precisamente las variables son diferentes entre todos y no podemos saber cuál es mejor, cuál es peor en función del objetivo que es escoger el mejor cliente. Entonces aquí se hace necesario ejecutar el método. Entonces, bueno, ordeno primero las variables. Segundo paso, definir las prioridades. Entonces vamos a empezar de abajo hacia arriba. Vamos a hacer un cuadro de comparación por pares donde cada una de las alternativas vamos a evaluar cómo se comporta o en función de cuál de estos criterios cumple mejor. Por ejemplo, yo sé que el presupuesto máximo lo tiene el ejecutivo, sé que es un presupuesto de 20.000. El universitario es de 5.000 y el colegial es de 2.000. Evidentemente el presupuesto ejecutivo es el mejor, pero ojo, lo que voy a intentar establecer aquí no es cuál es el mejor, sino en qué, de forma cuantitativa, en cuánto es mejor. O sea, yo sé que este es mejor, pero este es mejor que este en un 20%, en un 2%, este es mejor que este en cuánto por ciento, y el universitario es mejor que este en qué, sí, en qué valor cuantitativo. Eso es lo que voy a intentar establecer, ¿listo?
El mercado, yo sé que el mercado es el mejor, es el universitario porque este tiene 300, este 250, este 150. Entonces tengo 1, 2 y 3. Y la frecuencia, estos dos tienen la misma frecuencia. Y este tiene menos frecuencia, que son 3 días a la semana. Estos dos tienen 5. Entonces yo sé que estos dos van arriba con la frecuencia. En orden de jerarquía están muy por encima. Claro, pero es que mire que si los dos tienen la misma frecuencia, entonces, ¿cómo elijo yo cuál es la mejor? ¿Frecuencia en función del presupuesto o frecuencia en función del mercado? A mí me interesa que hayan más días por semana en términos de cuánta gente va o en términos de que así sea poca gente lleven más platica. Entonces eso es lo que voy a intentar establecer, ¿sí? En la primera parte. Y luego para la segunda parte voy a intentar establecer nuevamente en un cuadro de comparación por pares cuál de estos tres criterios es el que tiene el orden de importancia más grande con respecto al objetivo principal, que es el escoger el mejor cliente para un restaurante. ¿Listo? Entonces, así es que defino las propiedades. Evalúo estas tres en función de los tres criterios y luego los tres criterios en función del objetivo. Entonces, empezamos con la comparación por pares. Para la comparación por pares, recuerden que nosotros vimos este tema de comparación por pares en el árbol de objetivos. Pero en el árbol de objetivos el valor era binario, ¿sí? Yo asignaba o 1 o 0, dependiendo obviamente de cuál era el que tuviera la importancia y si estaba ubicado en la columna o en la fila. ¿Sí se acuerdan, no? En este caso voy a hacer lo mismo. Voy a ubicarlos unos en columna y otros en fila. Pero no voy a utilizar unos y ceros, sino que voy a utilizar una escala del 1 al 9. Entendiendo que esta tabla que hay acá representa el criterio de acuerdo al valor que se defina. Por ejemplo, 1 significa, cuando yo comparo dos alternativas, me da igual cualquiera de las dos. ¿Sí? En este caso, el 2 significa, me da igual, pero creo que esta la prefiero como moderado. ¿Sí? O sea, esta tiene un orden de preferencia un poquitico arriba, o sea, como que las dos me dan iguales, pero esta de pronto la prefiero un poquitico más que la otra. Luego el 3 es moderadamente preferida, es decir, tengo dos alternativas o tres alternativas, yo digo, listo, prefiero esta. ¿Sí? Bien. Luego aquí moderada fuertemente, entonces la prefiero un poquitico más que moderado. Fuertemente preferida, fuertemente a muy fuertemente preferida. Es decir, conforme se van alejando del 1, el orden de preferencia va aumentando. ¿Sí? En cada comparación yo lo que hago es asignar, precisamente en estos números de escala del 1 al 9, cuál es mi sentido de preferencia por esa determinada alternativa. Entonces vamos a ver cómo se comparan. Vamos a empezar a hacer cuadros de comparación por pares de acuerdo a cada uno de los criterios. Entonces yo tengo aquí comparación de colegial con universitario ejecutivo en función del presupuesto. Entonces mire, lo que estamos comparando es el presupuesto. Comparo colegial universitario ejecutivo con colegial universitario ejecutivo. Entonces aquí mire lo que vamos a hacer. Yo genero primero colegial con colegial. Como es la misma alternativa, recuerden que cuando era la misma alternativa en el árbol de objetivos, uno no asignaba nada. En este caso, como es la misma, le voy a asignar 1, porque es igualmente preferida. Es decir, me da igual cualquiera de las dos, porque como es la misma, entonces aquí le asigno 1. ¿Listo? En el caso de la siguiente comparación, que es listo, voy a comparar colegial con universitario, es decir, colegial con universitario, mírela aquí. ¿Qué quiere decir esto? Como el que lleva la prioridad es el universitario, o sea, el de acá, entonces le voy a asignar, bueno, ¿cuánto la prefiero? Busco en la tabla. Aquí en este caso dijeron fuertemente preferida, es decir, prefiero fuertemente universitario por colegial en términos del presupuesto, ¿no? Estoy hablando, prefiero 5.000 pesos fuertemente a 2.000. Y cuando hago la comparativa ejecutivo con colegial, es decir, en cuánto prefiero los 20.000 pesos a los 2.000,
Mire que aquí le asignaron 8, es decir, fuertemente, muy fuertemente a extremadamente. Entonces mire que aquí quedó 8. ¿Qué sucede con esto? Póngale cuidado que aquí hay cosas para analizar. Mire, ¿cuántas veces cabe el 2000 en el 20.000? 10. 10 veces, ¿sí o no? ¿Cuántas veces cabe el 2000 en el 5000? Cabe 2 veces y media. Y pille aquí la calificación, lo que está reflejando. Universitario con colegial equivale a muy fuertemente preferido. Perdón. Así, fuertemente preferido. Es este. Y cuando comparo ejecutivo con el colegial, me da 3 puntos por encima. Es decir, este de acá. Mire que no necesariamente la tabla está representando el tema numérico, ¿sí? La distancia numérica que hay acá, o sea, este es 2.5 veces este y este es 10 veces este. O sea, la comparativa debería ser muchísimo más que solamente 3 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Empiezo uno a notar que, por ejemplo, para el dueño del restaurante o la persona que está analizando el método, no es tan importante el presupuesto. ¿Sí pilla? Entonces, por eso se decía ahorita que el resultado de esto tiene que ver con el analista también, ¿sí? Y que no necesariamente el analista, o sea, dependiendo del analista o de la persona que analice la situación, puede variar el resultado. Por eso es importante que ustedes cuando lo vayan a desarrollar lo hagan todos juntos para que quede la opinión de todos ustedes acá. Entonces, listo, continuamos acá. Sigo por acá. Entonces, mire, como yo tengo ya esta comparación por aquí de colegial con universitario y aquí tengo la misma comparación, en este caso, en el primero, mire que obtuvo 5, es decir, prefiero el universitario fuertemente preferido, el presupuesto universitario fuertemente preferido al colegial. Lo que quiere decir que en la investigación o en la comparación inversa, pues debería ser un quinto, ¿sí? Debería ser el número inverso. ¿Por qué? Pues porque si ya tengo que prefiero fuertemente este, aquí estoy diciendo lo mismo, ¿no? Que prefiero fuertemente el universitario sobre el colegial. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, coloquen un número entero acá, en la comparación de la segunda vía, debería ser el inverso. O en su defecto, si lo están analizando, por ejemplo, esta vía, si comparo este con este, es decir, estoy comparando en línea, no en columna, y el universitario es el que tiene la prioridad, entonces aquí iría un quinto, o sea, iría el inverso de una vez. Si el de la fila tiene la prioridad, iría inverso. Si el de la columna tiene la prioridad, iría entero. ¿Listo? Entonces miremos Pero lo aún mismo. así daría el mismo resultado, ¿no, profe? Sí, sí, claro, a eso me refiero. Lo que no puede suceder es que aquí ustedes tengan un 5 y aquí usted ubique un 4, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si ya en una vía usted dijo que este era importante 5, pues ¿cómo va a decir aquí que en la misma vía, o sea, en la misma comparación, va a ser menos? ¿Sí? O sea, aquí lo importante es decir lo mismo, ¿ya? Ese es como el método de comparación ahí, a eso me refiero. Mire que de hecho, aquí se compara universitario con universitario, 1, ejecutivo con ejecutivo, 1, listo. Pero mire, ejecutivo con colegial tuvo 8. Lo que quiere decir que colegial con ejecutivo debería ser 1/8. ¿Por qué? Porque le estoy dando la importancia a este, al ejecutivo, al de aquí. Bien. Y ahora, mire, No, tenemos una comparativa entre el presupuesto del ejecutivo con el universitario. 4. ¿Qué quiere decir esto? Que es moderadamente a fuertemente preferido 20.000 sobre 5.000, ¿sí? El presupuesto del ejecutivo sobre el universitario. Cuando lo comparo en la siguiente vía, doy un cuarto. ¿Por qué? Porque este es moderadamente a fuertemente preferido sobre el universitario. Listo. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Tienen alguna pregunta? profe, con respecto a lo del proyecto y lo de las ideas de cada quien,
cuando vayamos a hacer esa calificación, como los criterios los vamos a decidir entre todo el grupo, ¿no? Que eso fue lo que Sí, usted nos dijo. Cuando vayamos a hacer esa calificación con nuestras ideas, este criterio, por así de puntaje, por esa escala, ¿lo hacemos a decisión propia o también contamos con la decisión del grupo? A ver cuál de las ideas le parece mejor bueno, respecto a tal criterio. a ver si te entendí aquí el tema. Y más bien les digo cuál es la sugerencia. Cuando ustedes vayan a hacer la aplicación de este método, la hacen grupal. Y ojo, sí o sí van a utilizar este juicio verbal, esta escala de juicio verbal. O sea, estos no lo van a cambiar, porque aquí estamos analizando cuál es la preferencia entre las dos o más alternativas. Lo que cada uno de ustedes tiene que hacer es, por ejemplo, si esta es la alternativa de Juan Carlos, si esta es la alternativa de su otro compañero y esta es la alternativa de su otro compañero, con respecto al primer criterio que ustedes tengan aquí, cada uno debe decir, listo, yo creo que la mía es mejor que la suya en términos de este presupuesto fuertemente preferido, es decir, 5. ¿Por qué? Entonces usted le justifica a sus compañeros por qué. ¿Ya? Y los compañeros le dirán a usted, no, pero es que yo no estoy de acuerdo con eso porque mi alternativa es tal, tal, tal. O puede llegar el caso de que, no, sí, tenés razón, la tuya es mucho más económica de producir que la mía. ¿Sí? Entonces, la idea es que entre ustedes surja un diálogo que les permita a ustedes identificar en esta escala qué juicio representa, o sea, cuál es el grado de preferencia de cada una de las alternativas. Obviamente a conciencia, no es que yo vaya a imponer porque no es que la mía es la mejor de todas y suerte con todo el mundo. No, o sea, justificando obviamente por qué. ¿Listo? ¿Soy claro ahí? Profe, pero eso sería en cuestión de que vayamos a elegir entre las ideas de todos, ¿no? Sí, 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 Pero yo claro. me refería a cuando yo vaya a decidir entre mis A decidir ideas, entre entre las las ideas, alternativas tuyas, entre las propias alternativas o sea, tuyas. sí, entre mis Ya. alternativas. Listo. Entonces, bueno, muy buena pregunta ahí. Cuando usted vaya a decidir entre sus alternativas, lo puede hacer por ejemplo, si usted quiere hacer una matriz de comparación como la que ustedes saben manejar que vienen manejando, o el método de matriz de comparación por pares que vienen manejando desde Introducción a la Ingeniería, es válido, que de hecho es muy parecido a este. Lo que pasa es que la escala no es de 1 a 9, sino que creo que es menor, pero es también muy válido. ¿Listo? O si a usted alguna de las dos le gusta más que la otra, pues no se ponga a comparar nada, sino simplemente diga, no, esta me gusta más. Y listo. Y esta es la que yo voy a presentar y la que voy a someter después para la aplicación del método AHP con mis otros 4 compañeros. ¿Ya? Entonces, eso lo dejo a considerar. O si usted quiere, por ejemplo, y tiene 4 alternativas y las quiere comparar, no importa, o sea, aplique un método AHP para usted solo. Ahora, eso no es exigencia, lo que sí es exigencia dentro de la rúbrica es el método AHP que les permite seleccionar una por grupo. ¿Listo? O sea, el método AHP aplicado a las 5 alternativas que escogieron cada uno de los integrantes del grupo, ese es el obligatorio. ¿Cómo escoge usted de manera individual o independiente su alternativa de las 5, de las 4, de las 3, 2, de las que tenga? Escójalo como usted quiera. Si quiere aplica el método HP o un cuadro de comparación como el que usted vio en Introducción a la Ingeniería, o me gusta más esta y las otras creo que no pueden generar, entonces simplemente las coge y ya. ¿Listo? Entonces quedamos claros ahí, ¿no? Profe, o sea que esa selección de la mejor idea para el grupo se debe hacer en el PowerPoint. Sí, claro. O sea que Ya tenemos les que voy a esperar, decir, pero ya les voy a decir que me a que presentan. ya. En el, Ah, ok, o ok. sea, Eso es lo que me. de manera individual usted escoge cualquiera de las alternativas que usted hizo, ¿no? Y Y, explico por qué lo escogí. Simplemente ajá, por qué la claro. escogí y ya. Sí, exacto, la justifica. No, profe, yo quise escoger esta porque a esta de pronto la desarrollé más o me parece más conveniente, digamos, a la adaptación del problema,
o creo que era la más competitiva, o me gusta más esta tecnología que pensé que podía utilizar, o la forma me parece mucho mejor que se adapta con tal y tal cosa. Justifíqueme el por qué, no hay problema. ¿Listo? Entonces, bueno, continuamos acá, muchachos, porque a esto le faltan, digamos, otras dos partes, entonces, y no quiero pues que salgamos como tarde del tema. Entonces, bueno, hasta aquí estamos claros. Simplemente asignamos la escala de juicio verbal, el número correspondiente a escala de juicio verbal de acuerdo a la comparativa. ¿Listo? Al final, entonces viene el proceso de síntesis. Ojo, el proceso de síntesis con respecto al presupuesto. Mire que aquí de entrada yo sabía que este era el mejor con 20.000, este era el más o menos con 5.000 y este era el peor pues con 2.000. Pero lo que intentaba establecer es, bueno, mejor en cuánto, ¿sí? En qué porcentaje. Entonces yo con estos valores voy a intentar establecer eso. ¿Cómo lo hago? A través del proceso de síntesis. Entonces paso número 1 del proceso de síntesis. Entonces después de que yo obtengo estos datos en la comparación, ojo, lo primero que voy a hacer es convertir estas fracciones. 1 dividido 5 me da 0,2. 1 dividido 8, 0,125. 1 dividido 4, 0,250. Pilas aquí. ¿Por qué escoger 3 decimales en la división? Porque uno debe escoger el mismo número de decimales de acuerdo al mismo número de alternativas. Por ejemplo, si son 3 alternativas las que yo estoy comparando, debería escoger 3 decimales. Si son 5 alternativas, debería escoger 5 decimales. ¿Por qué es importante esto, muchachos? Porque resulta que no en todos los casos de los juicios verbales los números van a ser tan equidistantes. Por ejemplo, si las 3 alternativas que usted compare o las 5 que usted compare en 3 criterios tienen los 3 criterios muy similares, es decir, moderadamente preferida, la otra también usted la calificó como moderadamente, de pronto hay una que es igualmente preferida, por ejemplo aquí, si a mí no me interesa, o sea, yo como analista, a mí no me interesa tanto el presupuesto, yo digo, pues que un man que tenga 2.000 pesos, a uno que tenga 5.000 pesos, eso para mí es como lo mismo, entonces lo califico en uno, la comparación, por ejemplo, colegial universitario, eso es para mí lo mismo uno, ¿sí? Entonces depende obviamente de lo que tenga, lo que me va a dar al final la luz al final del túnel sobre cuál es la alternativa seleccionada o que sugiere el método seleccionar son precisamente los decimales. ¿Listo? Entonces, por eso, entre más alternativas tenga, más preciso debo ser con los decimales. Entonces, eso queda claro allí. Después de que yo convierto las fracciones, mire, lo primero que hago es sumar los valores en la columna. Entonces sumo estos 3 y sumo estos 3 y mire aquí tengo 14, 5.2, 1.375, ¿sí? Cuando yo sumo esto más esto más esto me da esto, esto más esto más esto me da esto y esto más esto más esto me da esto. Entonces el primer paso es suma en columna, ¡pam! Ya tengo los totales. Ahora lo que voy a hacer es dividir cada uno de estos elementos entre el total. ¿Para qué voy a hacer eso? Porque se supone que para poder sacar o convertir estos valores a un valor porcentual, se supone que esto, 14, es el 100%. Entonces yo lo que voy a intentar averiguar es en la comparación universitario con colegial, donde aquí dije que era 5, el universitario, bueno, ese 5, ¿cuánto es en porcentaje del 14? Si este es el 100%, ¿qué porcentaje es este del 14? Entonces para eso hago, mire, 1 dividido 14, 0.071. 5 dividido 14, 0.357. 8 dividido 14, 0.571. Entonces mire lo que acaba de hacer ahí. Yo estoy diciendo que este 1 representa el 7.1% de este. Estoy diciendo que el 5 representa que el 5 representa el 35.7% de este. Y el 8 representa el 57.1% de este. Lo mismo hago con los otros. Divido este entre este, este entre este y este entre este. Mire, RAM. Divido este, RAM. ¿Sí? Quedan eso así. Y después lo que voy a hacer es calcular el promedio en los elementos en cada fila. Entonces, ¿qué hago?
vuelvo y sumo en filas. Entonces sumo este más este más este más este más este más este más este. Entonces mire, cuando lo sumo, aquí me da el total de la fila, me da esto. Cuando sumo estos, me da este. Cuando sumo estos, me da este. Y luego se supone que estos me deberían dar sumados aquí el 300%, porque son las tres alternativas, ¿no? Entonces vuelvo otra vez y divido este entre este entre este y este entre este. Y aquí ya obtengo el promedio de cada uno de las alternativas con respecto al presupuesto. Es decir, el grado de importancia del ejecutivo con respecto al presupuesto es de el 68.9%, es decir, el ejecutivo tiene el 68.9% de importancia. El universitario en términos del presupuesto tiene el 24% y el colegial el 6.7%. ¿Listo? ¿Esa parte queda clara? ¿Tienen alguna inquietud? Profe, ¿de dónde sale de ahí la tablita que dice paso uno, lo de 1000, bueno, 1000, eso de dónde sale? De dividir 1, si tú divides 1 entre 5 te da 0.2. Si tú divides 1 dividido 8 te da 0.125. Si tú divides 1 entre 4 te da 0.250. Sí, básicamente Y a los de los paso otros, de aquí, perdón, este paso de aquí es simplemente convertir estas fracciones, ¿sí? Dividirlas para generar esto. Luego aquí lo que hago es sumo y me dan aquí los valores. Luego divido este entre este entre este entre este entre este y este entre este, luego este entre este entre este y este entre este, y me dan estos valores que hay acá. Y finalmente lo que hago es sumo estos tres y sumo estos tres y me dan este y este. Y luego vuelvo y divido este entre el total, este entre el total y este entre el total. Y ya me da el promedio total. ¿Listo? vale, Yo profe, gracias. tengo una duda. Esto que acabamos de ver, lo anterior, se aplica para cada criterio. Correcto. Entonces para allá vamos. Ya para allá vamos como dice Daniel. Entonces mire, ojo, yo hice el criterio presupuesto, ¿sí o no? Ahorita, ¿qué vamos a hacer? Comparar, hacer la asignación de la comparación por pares para el criterio mercado y luego, después de que hagamos el proceso de síntesis y generemos el promedio, lo vamos a hacer para frecuencia. Obviamente yo no les voy a mostrar todas esas tablas, pero sí les voy a mostrar los resultados. Por ejemplo, proceso de síntesis de presupuesto me dio, mire, mejor presupuesto lo tenía el ejecutivo, eso ya yo lo sabía, pero aquí lo que aprendí es que era el 68.9%, el universitario el 24.3% y el colegial el 6.7%. ¿Listo? Vuelvo y hago el mismo proceso de síntesis, primero la comparación por pares y luego el proceso de síntesis y mire, aquí tengo el mercado. Recuerden que ejecutivo tenía 150, universitario 300 y colegial 250. ¿Cuál de los tres era el más importante? El universitario, ¿sí? Pero mire lo que refleja aquí, y esto precisamente el análisis que se hace de la calificación por el juicio verbal, por eso se dice que el analista lo puede cambiar o dependiendo del analista, digamos, el resultado puede cambiar. Póngale cuidado aquí. Mire que este que tiene 300 y este tiene la mitad de los 300, mire que este tiene el 77% y este, que es la mitad de este, tiene el 7%. ¿Qué quiere decir? Inclusive mire que este que tiene el 250 tiene el 14%, o sea, son 50 personas menos que este. Y mire que la relación porcentual es bastante amplia. Entonces, ¿qué significa esto? Yo puedo deducir aquí que aunque el presupuesto es importante, es más importante el número de gente, porque mire que aquí la relación está mucho más amplia. Ahora miremos la frecuencia. Estos dos tienen 5 y este tiene 3 veces por semana. Mire la frecuencia. Mire que a pesar de que el colegial y el ejecutivo tienen la misma frecuencia, el colegial gana. ¿Por qué creen ustedes que ganó el colegial? Con 8 puntos porcentuales por encima.
por la cantidad de personas. porque tiene más gente, correcto. Porque Profe, o mire sea que, que cuando se va a comparar, así sean 5 los dos, no se toma como uno, sino que ya se juzga respecto a otro criterio. claro, el criterio con el que usted lo está juzgando es la investigación, lo que usted encontró. Porque recuerde que este proceso lo estamos realizando nosotros en función del cliente, es decir, estamos escogiendo la mejor alternativa para el cliente, no para uno, no para mí, sino que es lo mejor en función de solucionar el problema. Entonces, como es lo mejor en función de solucionar el problema, yo tengo que basar mi juicio, o sea, de cómo califico el juicio verbal de 1 a 9, en la comparativa lo tengo que basar en la investigación que yo hice. No en mis preferencias personales, no, en las preferencias de lo que yo investigué. Claro, para poder que el método refleje obviamente la realidad de lo que se quiere. Entonces mire que aquí las conclusiones las podemos dar. Obviamente 20.000 va a ser mejor que 2.000, claro. Pero mire 5.000 entre 20.000, mire que aquí es más alto, digamos que estamos hablando que este es casi la mitad de este. Cuando hablamos del mercado, mire que a pesar de que este es la mitad de este, estamos muy lejos. O sea que para el dueño del restaurante, el letrero, el que hizo este método, es más importante el número de personas. Y si yo lo veo en la frecuencia, mire que aquí está reflejado que efectivamente el número de personas es lo que importa. ¿Por qué? Porque a pesar de que aquí tienen menos presupuestos, son más gente y este tiene el 48% y este que es la misma frecuencia pero tiene más presupuestos sacó menos. Entonces aquí uno empieza a entender diferentes cosas, es la relación, o sea, mires cómo el método me está generando, cuál es la alternativa en función de los criterios y de lo que yo investigué, no en función de lo que yo quiero, ¿listo? Sino que esto se basa en la realidad de la investigación. Ahora, No en función de la plata. exactamente, sí, en este ejemplo correcto, no en función de la plata. O sea, ¿qué le interesa entonces al dueño del restaurante? Vender volumen, vender muchos almuerzos. ¿Sí? Entonces va uno entendiendo aquí ya por dónde va la vaina. Probablemente el ejecutivo no sea, ¿por qué? Porque es el que menos gente tiene, a pesar de que tenga más plata. ¿Sí? O sea, él entiende que esos 20.000 pesos, aunque los tenga, no necesariamente es lo que se va a gastar completamente una persona en un almuerzo. Bien, entonces le interesa vender más volumen. Entonces, bueno, después de que yo tengo esto, póngale cuidado. Vamos a establecer, ya sabemos que lo que importa es, de acuerdo al análisis, lo que importa más es el mercado. Entonces ahora vamos a intentar establecer en qué porcentaje el mercado es más importante que el presupuesto y que la frecuencia. Póngale cuidado acá. Vuelvo y hago el mismo proceso. Con respecto a escoger el mejor cliente para un restaurante, comparo presupuesto y presupuesto, mercado con presupuesto, frecuencia con presupuesto. Sí, hago la misma tablita y hago el mismo juicio verbal y no sé qué. Entonces, mire, este es uno porque es el mismo. Aquí es más importante fuertemente a muy fuertemente el mercado que el presupuesto y en términos de frecuencia muy fuertemente preferido con respecto al presupuesto. Y hago lo mismo. Convierto las fracciones y 1 dividido 6, 1 dividido 7, 1 dividido 5. Sumo en columnas, después divido, sumo en filas, después divido y aquí ya al final, después del proceso de síntesis, me quedan las prioridades. ¿Qué quiere decir esto? Mire, presupuesto, ¿cuánto le importa el presupuesto al dueño del restaurante? El 7%. Mire, mercado, lo que nosotros estábamos hablando ahorita. A él le interesa que vaya mucha gente, 65%. Y luego la frecuencia, ¿cuántas veces por semana va toda esa gente? 27%. Entonces mire, más medio, bajo. ¿Listo? Cuando yo tengo ya todos estos valores, este gráfico de aquí, paréntesis allí, este gráfico de aquí es el que me van a presentar en la entrega. ¿Listo? No ese montón de tablas y todas esas vainas. Obviamente las tablas y todo eso lo van a tener que hacer, pero lo guardan por allá en Excel. Porque yo con este gráfico me doy cuenta si el proceso lo hicieron bien o mal. Entonces, si lo hicieron mal, yo le digo, muéstreme las tablas. Y usted va y busca ya el Excel y entonces ya las abre y me explica. ¿Listo?
pero en la diapositiva, cuando me expliquen el AHP, solamente me muestran esta tabla y me muestran este proceso de síntesis aquí, que ya les voy a decir cuál es. Entonces yo tengo aquí que todos los valores, ¿sí? Ya tengo que saqué todos los valores del grado de importancia de los criterios con respecto al objetivo. Y tengo todos los valores de cada una de las alternativas con respecto a cada criterio. Entonces, ahora, ¿cómo saco los valores totales? Mire, sumo este valor de aquí por este de acá, es decir, escogí esta vía. Entonces sería 0.072 por 0.067. Mírelo, aquí está. ¿Listo? A eso le sumo la segunda vía para llegar al colegial a través del segundo criterio. Es decir, me voy por acá y por acá. Es decir, este valor de acá, 0.65 por 0.14. Mírelo, aquí está. Hágale, John, que igual la clase queda grabada. Y la última vía para llegar al colegial es ¿cuál? Esta, 0.27 por 0.48. Aquí está. Ustedes saben el orden de las operaciones, ¿no? Cuando esto está en paréntesis, primero resuelvo paréntesis, multiplicaciones con paréntesis, y después sumo, ¿correcto? Mire que cuando yo multiplico acá y multiplico acá, y luego sumo esos tres valores, me da esto. Lo mismo hago por el otro lado. Entonces, vengo acá. ¿Cuáles son las vías del universitario? Entonces, vía número 1, este de aquí por este de acá. Entonces, 0.72 por 0.24. Mírelo ahí. Segunda vía, toda esta recta, 0.65 por 0.77. Véalo aquí. Tercera vía, 0.27 por 0.15. 0.11, perdón. Véalo, aquí está. Resuelvo, sumo, mire lo que me da. Y finalmente, las últimas tres vías para llegar a ¿cuál? A la frecuencia. Entonces, vía número 1, 0.072 por 0.689. Mírelo, ahí está. 0.658 por 0.079. Mírelo, aquí está. Y vía final 0.27 por 0.40. Mírelo, aquí está. Resuelvo, sumo y mire lo que me da acá. Entonces, al final, yo puedo decir que el grado de importancia de las tres alternativas, o sea, la alternativa a la cual me debería dirigir es al universitario. ¿Por qué? Porque es el 56%. Pero recuerden que el método me arroja dos cosas. La alternativa ganadora, pero también me ayuda a identificar los elementos que son buenos en las otras alternativas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué era lo malo del universitario? La frecuencia, ¿sí o no? Que eran 3 veces por semana. Entonces, si yo tengo que 300 personas van a ir 3 veces a la semana, ¿qué hago con los otros 2 días? Mire que las otras dos alternativas tienen también unos elementos interesantes. ¿Cuál era el elemento interesante del ejecutivo? El presupuesto. ¿Y cuál era el interesante del colegial? El número de gente, ¿sí? El mercado. Entonces, por ejemplo, yo digo, de lunes a miércoles, que son los 3 días que puedo establecer el universitario, me enfoco en el público universitario. El día jueves, que de pronto ya ahí los universitarios no van, entonces ¿qué hago? Hago un almuerzo orientado para los colegiales. Y el día viernes, entonces hago un almuerzo orientado para los ejecutivos. Y a ese almuerzo le meto postre, hago almuerzos especiales como una bandeja paisa, como no sé qué, que sea un poquito más carito. ¿Ya? Es decir, mire que identifiqué las características buenas de las otras y las uní a la respuesta final. Entonces, eso es lo mismo que van a hacer ustedes como conclusión. Profe, mire, la alternativa ganadora fue la del compañero tal.
pero nosotros identificamos también en las otras alternativas, obviamente en las que valga la pena, ¿no? Porque si por ejemplo hay una alternativa que sacó el 2%, pues de esa no van a tomar nada. Pero si hay una, digamos que la alternativa ganadora quedó con 17% y la segunda quedó en 13%. Estamos hablando que quedó muy cercana, entonces identifiquemos qué fue bueno allí para ver si lo podemos implementar dentro de la propuesta que quedó. ¿Ya? Entonces, profe, mire que mi alternativa fue la que ganó, pero la del compañero tenía una característica muy buena, era que el mantenimiento era muy fácil. Entonces, vamos a tratar de implementar el tipo de mantenimiento que tiene esa en la alternativa mía para mejorarla. ¿Listo? Para evolucionar esa propuesta. Listo, muchachos. Entonces, miren, conclusión del método. Según el método HP, la mejor alternativa es el universitario con un 56.1%, pero podemos identificar que hay un buen presupuesto en el que podemos, donde está la falencia de esta, podemos incentivar aquí con presupuesto y aquí con público. ¿Listo? Ese es el tema. Muchachos, ¿preguntas? Aquí les queda el tema de referencia, ¿listo? Igual, si quieren vayan avanzando con el tema del AHP, me mandan cosas al correo electrónico, lo podemos ir mirando. Y lo otro es que la próxima semana, entonces vamos revisando tanto el tema de alternativas, de detalles pues que ustedes tengan en las alternativas y en este proceso de la selección individual, ¿no? No de la selección grupal, porque pues obviamente de eso depende que ustedes, o sea, primero tienen que terminar todas las alternativas para después poder hacer la selección de la HP. ¿Listo? Ahí en la carpeta está la lectura de la HP, les recuerdo. Sí, mire, semana 9, documentación. Aquí está explicadito todo lo que vimos ahorita. Está explicadito acá para que le echen una ojeada a esto y puedan entender mejor el tema. Igual aquí les queda la clase grabada, ¿listo? Muchachos, nos pillamos dentro de 8 días. Y muchísimas gracias por el tema de la coevaluación. Gracias, profe, hasta luego. Vale, cuídense, que estén bien. Hasta luego, profe. Profe, Sí, profe, antes de que cierres, te podría hacer unas preguntitas y breve. claro, mi hermano, cuénteme. Profe, así que para uno poder, el PowerPoint que vamos a entregar va a ser uno por grupo, ¿no? Sí, señor. Entonces, pues uno necesitaría el compromiso de los demás con los atributos para de ahí hacer la selección entre las ideas que seleccionó cada uno y hacerlo del HP, ¿no? Correcto. Entonces, pues por lo que entiendo, la calificación individual va más centrada en cómo usted explica sus ideas y, o sea, en relación a lo del video, ya lo otro del PowerPoint y eso sí ya es grupal, por decirlo así, esa calificación, ¿no? Listo, les voy a explicar algo y es que yo pido el PowerPoint con todo, con toda la información, o sea, lo que hace, mire para que usted entienda la metodología de trabajo. Cada uno de ustedes, si usted tiene un grupo, usted hace parte de un grupo que tiene 4 personas. Cada uno de ustedes va a realizar su presentación individual, ¿sí o no? Que ese es el video que yo les pedí. Un video de no más de 10 minutos, que bla, 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 sí, lo que yo les había pedido. Pero la presentación que usted va a hacer en PowerPoint, o sea, de manera individual, al final, o sea, pónganse de acuerdo todos en que vamos a utilizar los mismos fondos o el mismo diagrama de la presentación y lo que sea. Al final lo que hacen es que esas 4 presentaciones de PowerPoint las compilan en una solita y esa es la que me van a entregar. Sí, la van a subir a la plataforma porque esa es la que yo necesito como evidencia para el proceso de la acreditación ABET. ¿Listo? Pero lo que yo voy a calificar es el video individual, el de cada uno. Simplemente la presentación completa es lo que yo necesito del requisito para poder pasar al departamento para la acreditación ABET. ¿Listo? Entonces, lo que vos Listo, decís profe. del proceso AHP, obviamente, claro, todos tienen que ya tener su alternativa lista y tal,
para poder generar el método AHP. Entonces ahí ya depende de ustedes. Digamos, si hay un compañero que no hizo las alternativas, pues simplemente no lo incluyan, porque si no tiene nada, entonces no lo incluyan. Listo. Y obviamente en la entrega individual, pues le irá mal. Y la parte o los aspectos grupales que tiene la entrega, que son la generación del concepto de proyecto y la evaluación de las alternativas a través del método AHP, pues también le iría mal a esa persona. ¿Por qué? Pues porque no entregó nada o no colaboró. ¿Sí soy claro? Listo, profe. Sí, ahí ¿Mm? te entiendo. Profe, entonces, mira, otra pregunta que me ocurrió fue, ahí pusiste una tabla cuando explicaste este ejemplo ahora, donde pues estaba el precio, pues, perdón, el presupuesto, los días que iba a ir la gente, la cantidad de personas. Nosotros tenemos que hacer una tabla donde se evidencie eso también, Sí, o es claro. solo por el ejemplo. Sí, ustedes mismos tienen que sacar los criterios. Los criterios era lo que vos me estabas hablando, lo que vos me preguntaste ahorita. Si los criterios son los Ajá. mismos objetivos extraídos del árbol de objetivos, pueden ser esos criterios, claro. Cuando vos lo Profe, entonces, escoges, lo que tenés que hacer es justificarme qué es lo que vas a comparar. a comparar. Por ejemplo, si vos decís, el producto debe ser económico, listo, pero económico en términos de qué. Entonces, justifíqueme para yo poder entender el criterio. ¿Sí? ¿Qué significa ese criterio? O sea, ¿cuál fue el tema en el que lo compararon? Sí es económico, pero económico en qué, en materiales o en gasto de materia prima. Es decir, digamos yo estoy haciendo una lavadora. ¿Es una lavadora hecha con materiales económicos o es una lavadora que gasta o economiza materiales al realizar su función? Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿cuál de las dos es la que me va a servir para comparar? Entonces, ustedes escogen Claro, el criterio y después me explican qué es lo que están comparando o cuál es el método de comparación. Es decir, qué criterio están eligiendo para comparar. pero no es necesario poner, por ejemplo, pues como tal el precio de presupuesto. O sea, si se va a comparar por cómo saldrían los materiales no sería necesario poner pues una cantidad específica, ¿no? Solo explicar de Ah, que no, nos no, vamos a no, centrar. claro, pues porque pues obviamente la alternativa no está construida. En ese caso, entonces, Ah, ok. escojan criterios que sean más generalizados, ¿sí me entendés? Porque si yo hablo de economía en la producción, claro, pues que yo no sé cómo se va a producir, entonces ese criterio pues sí tendría la pena o valdría la pena compararlo, como que no, ¿sí me entendés? Entonces, cojan criterios que obviamente les den puntos de vista que a través de los cuales sí los puedan comparar. Listo, profe. Y ve ahí la última pregunta ahí, ¿qué tan compleja debe ser la alternativa de solución que presentemos nosotros? O sea, me refiero, Pues que por hermano, ejemplo la de nosotros, esto se lo va a responder con un principio básico del diseño, ¿sí? Que es, ¿no? o más bien con el principio del minimalismo. ¿Sí? Un diseño entre menos elementos tenga y sea más fácil de entender, es mucho más usable. Entonces, a veces el mejor diseño es el más simple. ¿Sí? No necesita ser un tema muy complejo. O sea, siempre y cuando resuelva todos los elementos que tiene la problemática o la mayoría de los elementos que tiene la problemática, creo yo que puede ser una alternativa exitosa. Porque si es fácil de producir, es económica, se le hace fácil mantenimiento, es fácil de usar, se entiende muy fácil el uso, no tiene partes como diferentes o raras, pues así como para cambiar, su tecnología de funcionamiento es sencilla, pues es una alternativa que obviamente va a ser mucho más ganadora que otras. Esto ya es como de la análisis y la alternativa pues que haga cada uno, ¿sí me entiendes? Pero bueno, lo dejo a consideración de ustedes. Profe, Dime. pues te acuerdas que nos habías dicho que nos iba a dejar como la asesoría ahorita a la una. Sí, Seguimos aquí después de él, ¿ok? no, sí, dale, de una vez. De hecho, Ok. No, profe, estaba pues. mirando a ver si me habían escrito o algo, pero Ah, dale. Ujú.
Pues es que básicamente era porque no te habíamos podido mandar el concepto de diseño hasta el martes, sino que nos pudimos reunir después. Entonces era para revisarlo. No sé si te lo podemos mandar y pues para que sea más sencillo, para no No, quedarnos. dale, si quieres leámoslo aquí y yo les digo de una vez. Dale, bro. Profe, ya para darle el espacio a los compañeros, hoy estarías libre por ahí a qué horas o qué, más o menos. Eh, ¿Qué necesitas específicamente, Juan? No, pues como para escribirte por el chat así de Gmail, pues ya preguntas concretas respecto a lo personal. Entonces, para ver si puedes responderme. Si quiere Juan, O mándeme tendría un que esperar mucho correo. que Si quiere respondas. Juan, mándeme un correo porque es que ahorita a las 2:30 de la tarde tengo una reunión y no sé a qué horas me vaya a desocupar. Entonces, más bien, Ah, mándame el tema de las preguntas y yo trato de sacarle tiempito más bien mañana y te respondo. dale, profe. Listo, dale, Juan, no hay problema. Listo, profe. Mira, este fue como el concepto que hicimos. Listo, venga, yo lo leo. Es un dispositivo que permite distribuir, almacenar y purificar el agua en diferentes zonas de la Guajira Baja para las comunidades afrodescendientes e indígenas. El dispositivo usará energías renovables y tecnología ambiental, que se verá reflejada en un purificador de carbón activado. Contará con algunos sensores para detectar cuándo debe activar su funcionamiento y también puede recolectar el agua lluvia. Los materiales usados son ecológicos, termorresistentes y antioxidantes. Antioxidantes yo creería que sería más bien inoxidables, porque antioxidantes eh, tiene que ver es más como con alimentación. O sea, cuando yo hablo de los antioxidantes que evitan que el cuerpo pues se deteriore. Entonces cambien la palabra antioxidantes por inoxidables. Inoxidables, ok, profe. Listo, que darán una vida más larga al dispositivo y además no causan tanto impacto ambiental. Entonces, más bien, que darán una vida más larga al dispositivo y reducen el impacto ambiental. Y además reducen el impacto ambiental. Económico, cultural y social. Sus controles de uso son geométricos. Sus controles de uso son geométricos, lo que permite un fácil manejo. Es de color azul. ¿A qué se refieren con sus controles de uso son geométricos? ¿A la forma? O sea, tienen formas geométricas. Sí, Sí, profe, profe, a o sea, eso. que sean como Listo, fácil de identificar. listo. Entonces ahí sus controles de uso tendrán formas geométricas, más bien, lo que permite un fácil manejo. Así, lo que me estás diciendo, sus controles de uso tendrán formas geométricas, lo que permite un fácil manejo e identificación. Entonces, es de color azul con destellos plateados, los cuales permiten identificar el dispositivo. Listo. Yo haría allí dos cambiecitos. El primero, y lo digo en función de esto, miren muchachos, el concepto así tal como está bien. ¿Listo? No tengo ningún problema con el concepto, pienso que tiene una correcta descripción de las funciones, de los materiales que van a utilizar, del tipo de tecnologías que van a utilizar, de la forma, del contexto, digamos, del valor agregado en términos generales. Es decir, el concepto como tal, el concepto de proyecto está bien estructurado. ¿Cuál es el único problema que veo allí? Que si ustedes, o sea, si todos ustedes siguen este mismo concepto, van a generar, o sea, es muy probable que generen todos la misma alternativa. ¿Listo? Entonces hay que entrar a definir algunas cosas, pero otras ponerlas más generales. Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen acá el dispositivo usará energías renovables y tecnología ambiental que será reflejada, ojo, cuando especifican allí que se verá reflejada en un purificador de carbón activado, contará con algunos sensores para detectar cuándo debe activar su funcionamiento. Entonces, eso más bien reemplácelo por
Ahí dice, el dispositivo usará energías renovables y tecnología ambiental. En su función de purificar el agua. Y para la parte que ustedes tienen allí de eso de contará con algunos sensores para detectar cuándo debe activar su funcionamiento. Eso es que el funcionamiento será automatizado. Entonces, en su función de purificar el agua, que es automatizada. Profe, pero es que mira que ahí no solo era cuando, digamos, para purificar el agua o así, sino que cuando se quisiera recoger el agua y también cuando, digamos, por ejemplo, para recoger el agua lluvia, que Ah, ok. por medio de los sensores, entonces Vale, no vale, te sabemos cómo entiendo. ponerlo. Entonces vamos a hacerlo así. El dispositivo será, entonces ahí más bien, el dispositivo será automatizado. Usará energías renovables y tecnología ambiental. Listo. Y quítenle entonces en su función de purificar el agua y hasta funcionamiento, exacto. Porque igual ya ustedes tienen las funciones arriba, ¿no? Es un dispositivo que permite distribuir, almacenar y purificar el agua. Eso ya son las funciones que nombraron. Es Entonces, como mire, darlas de manera general, ¿no? es correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Santiago? Ahí, usted que me dice que es, ¿para qué se generalizan o por qué se pueden dar de manera general? Esto les va a permitir a ustedes que, ojo, el dispositivo, las alternativas que cada uno de ustedes vaya a generar, todas deben cumplir las mismas funciones: distribuir, almacenar, purificar, ¿correcto? El agua. Pero el hecho de que ustedes no hayan especificado cómo funcionan las tecnologías puede hacer que, por ejemplo, Andrés diga que va a utilizar un filtro de ozono. Juan Carlos va a utilizar un filtro de carbón activado. Juan José va a utilizar otra tecnología por evaporación, por decir algo. Santiago utiliza una tecnología de luz ultravioleta. Entonces mire que ahí ya las alternativas, estamos hablando de alternativas diferentes, porque a pesar de que todas sirven para lo mismo, estamos, digamos, el principio activo o el principio de acción, de funcionamiento, es diferente. Y a su vez eso hace que las interfaces sean diferentes, que los contextos sean diferentes, porque una tomará digamos, el agua, qué sé yo, de la tierra, pues la va a sacar, digamos, agua subterránea, otro de pronto entonces la va a sacar del aire, otro entonces de pronto va a coger el agua que la gente que tiene que caminar por allá eh, muchísimos kilómetros, entonces que el mismo dispositivo tenga unas llanticas que permita arrastrar más cantidad de agua o yo qué sé, ¿me entiende? Ahí ya las alternativas, digamos, el concepto es el mismo, pero las alternativas son diferentes en función de ese mismo concepto. ¿Listo? Entonces ahí usted ya Ve, no está profe, limitando a que todas las alternativas sean iguales. aquí en esta parte que también puede recolectar agua lluvia, se la podría quitar y acá en las funciones